Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu cápsula de mentalidad, donde este jueves y todos los jueves hablamos de cómo podemos fortalecer tu mentalidad, ya sea para ejecutar mejores estrategias en tu vida empresarial o tu vida profesional, si acaso no sos emprendedor. El día de hoy tengo un tema muy importante que quiero abordar con vos y es el tema de la fe. Pero cuando te digo la fe, quiero que cuando vos empecés a escuchar esa palabra, que desasocies la fe con temas religiosos, porque es momento de que nosotros, las personas que no somos religiosos, aunque sí creamos en Dios, empecemos a quitarle la autoridad a los religiosos de utilizar la palabra fe con contextos que no necesariamente nos benefician. Entonces, si querés aprender qué significa la fe y cómo no saber qué es la fe te está quitando potencial en tu negocio o en tu carrera, entonces acompáñame en este video porque lo hice especialmente para vos. ¡Vamos! Te doy la bienvenida a este video. Me llamo Martín Gaspar y si no me conoces te pido disculpas, significa que tengo que hacer mejor marketing y eso lo vamos a arreglar muy pronto. De aquel lado sé que hay un crack o una crack en potencia y si ves este video hasta el final te voy a demostrar por qué digo eso. En la introducción te hablé de la fe y la palabra fe ha sido un concepto bastante polémico a lo largo de muchos años porque se ha utilizado con fines en algunas ocasiones un poco cuestionables. Muchas veces se dice que se ha utilizado para manipular a masas de personas, para manipular a creyentes de una o de otra ideología o religión, pero no es ese el contexto en el que yo me quiero referir hoy a la palabra fe. Pero sí mi intención es que al final de este video empecé a cobrar la autoridad que tenés para utilizar esa palabra. Cuando te hablo de cobrar autoridad, es necesario que sepas que sí es cierto que las palabras tienen poder, pero para que vos puedas utilizar ese poder a tu favor, tenés que saber qué significa. Porque si vos no estás utilizando el poder de las palabras a tu favor, entonces las palabras te están quitando el poder que podrías estar utilizando. Si ya tenés algún tiempo siguiéndome, ya debes haberte dado cuenta que me gusta simplificar los conceptos de una forma que podamos comprenderlos y ponerlos en práctica de inmediato. Y con la palabra fe no va a ser la excepción. Para mí, la forma en que yo defino la fe es de una forma que me sirve a mí, me potencia, me impulsa, me motiva y no la asocio con ninguna ideología o doctrina religiosa. Para mí fe es creer que puedo hacer cosas que nunca he hecho y aprender a hacer estas cosas que nunca he hecho me van a permitir convertirme en algo que nunca he sido. Entonces la fe significa que debes tener más confianza en vos, tenés que dejar de menospreciarte, entonces tenés que creer que esa cosa difícil, ese proyecto que te parece ridículo, esa idea que tenés en tu mente de que querés llevar a cabo, la única razón por la que no la estás poniendo en práctica no es porque no tenés dinero, no es porque no tenés los recursos, no es porque no conoces a las personas adecuadas, es más bien porque tenés poca fe en vos mismo, en tu potencial, en lo que podrías lograr. Ahora, sumado a esto, cuando nosotros nos rodeamos de personas que no tienen fe en sí mismos y nosotros queremos que nos animen a hacer algo que nosotros estamos dudando hacer, entonces es imposible que gente que no tiene fe te pueda reforzar tu fe. Entonces en ese sentido es necesario que comprendamos esto, dejemos de esperar que otros nos digan de las cosas que nosotros somos capaces y empecemos a tener fe en nosotros mismos. Y decir fe que tenés en vos mismo no es decirlo, valga la redundancia, es actuar como si tuvieras fe. No importa que digas que te crees que sos el mejor, si no actúas, no soñás y no te atreves a hacer cosas que solo hacen los mejores, porque es muy fácil decir yo creo en mí, yo me gusto, yo me miro guapo en el espejo, pero a la hora de que me toca enfrentar alguna situación complicada, agacho la cabeza, bajo los hombros y no doy la cara y no doy el pecho de la forma que hace una persona que sí tiene fe. Te comparto esto porque durante muchos años de mi vida, para mí la palabra fe estaba arraigada a la religiosidad y para mí la religiosidad nunca fue un concepto que creyera que tuviera cabida en mi vida, porque nunca confié en la religiosidad de nadie, independientemente de cualquier religión. Siempre me parecieron que eran personas que no eran coherentes, siempre me parecieron personas que tenían una vida, que la canción no rimaba con la letra y yo siempre me dije a mí mismo que no podía ser una persona de ese tipo. No quiero decir que las personas de ninguna religión sean malas, estoy hablando de la actitud religiosa. Para mí la actitud religiosa es toda esa gente que predica algo con la boca, pero practica totalmente lo contrario con su acto. Todos conocemos a personas que sí son buena referencia de alguna ideología o religión y también todos conocemos personas que más bien en de darle buena fama a su idea, a su creencia, a su religión, provocan el efecto contrario. Entonces con este video quiero que cobres la autoridad que tenemos sobre la fe, empeces a ser una persona de fe y que entendás que no tiene nada que ver con ninguna religión, no tiene que ver con ningún ritual
sea correcto, sea incorrecto, y no tiene nada que ver con ninguna idea de ese tipo. La fe es lo primero que debemos tener nosotros en nosotros mismos, porque nadie va a creer más en vos de lo que vos creas en vos. Nadie te va a querer más que lo que te puedas querer. El impacto que va a tener en vos comprender este simple concepto te va a cambiar la vida dramáticamente, porque vas a dejar de necesitar que tu familia crea en vos, vas a dejar de necesitar que tus socios crean en vos, vas a dejar de necesitar que tu jefe crea en vos. Por otro lado, vas a empezar a tomar las decisiones que debes tomar, y la fe te va a ayudar a lograrlo. Por eso, antes de terminar este video, quiero decirte que tengas fe en vos, que empeces ese proyecto que tenías postergado, que despidas a esa persona que debías despedir, que contrates a la persona que necesitas para que tu negocio avance, que contrates al asesor que necesitas para que tu negocio se desbloquee. Es momento, si es posible, que te alejes de ese familiar que sabes que es una influencia negativa para vos también. Y por último, pero no menos importante, es necesario que tengas fe en que todo lo que tenés y todo lo que sabes vale mucho y no es posible que por falta de fe y no es posible que por la opinión de otras personas estés menospreciando y subutilizando todos los dones y talentos que Dios sí te dio. Este ha sido Martín Gaspar, y de aquel lado un crack o una crack en potencia. Me dio gusto compartir con vos esta información. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas y recordá que valés mucho, debes tener más fe en vos, y si nadie te lo ha dicho hoy quiero ser el primero. Te quiero mucho. Chao.